Gasto fiscal y bien común perspectiva boliviana. Integrantes: Caraballo, Marielsi, Hernández, Ibelice, González, Carla, Méndez, Victoria, Velázquez, Francisco. Universidad Nacional Experimental Politécnica. Antonio José de Sucre. Vicerrectorado Puerto Ordaz. Departamento de Ingeniería Industrial. Ingeniería Financiera. Asesor académico. MSC. Ingeniero Iván J. Turmero Astros. Ciudad Guayana, agosto de 2017. En materia de los efectos de las políticas fiscales en los pueblos, se tiene que en Bolivia, un país que se encuentra en reestructuración económica, política y fiscal, la política pública no es suficiente para elevar las tasas de crecimiento posiblemente, debido al desbalance entre la inversión pública y la inversión privada, y de la inexistencia de una provisión efectiva del capital público así como estímulos a la productividad en los sectores económicos. Aunque se han dado avances significativos en algunos índices de cobertura y acceso en infraestructura, este sistema es todavía precario, presentando carencias y debilidades que afectan principalmente a los más pobres, limitando a estos el alcance a servicios básicos. Teniendo en cuenta la existencia de recursos en cantidades importantes que podrían haberse destinado a este sector y otros cuyo impulso pueda reducir la pobreza, las políticas públicas son decisivas para llamar la inversión en las sociedades. Sin embargo, los progresos siguen siendo lentos y desiguales en muchos países. En Bolivia, la participación del Estado en la economía ha presentado un carácter cíclico, existiendo en la actualidad una tendencia a incrementar la participación del Estado, pese a que desde décadas pasadas se ha tratado de reducirla para favorecer la inversión. Bolivia ha sido influenciado por informaciones de investigadores las deudas y mejorando la estructura de gastos públicos, los cuales obtuvieron resultados positivos, desafortunadamente no lo suficiente con las condiciones actuales. El país se ve necesitado de estudios más detallados o programas especiales en aviación de las deudas en el sector público. Capítulo I. Bolivia, efectos dinámicos y efectividad de la política fiscal. 1.1. Revisión de la literatura. 1.1.1. Teoría general sobre la efectividad de la política fiscal y el sector real. Efectos de políticas fiscales sobre la demanda. El enfoque keynesiano es el preámbulo de los efectos de una política fiscal del lado de la demanda. Pues, este supone en su versión más sencilla que el producto está determinado por la demanda agregada. El efecto Quarenard o desplazamiento se encuentra entre las principales críticas que se le realizan a este modelo, ya que incrementa la tasa de interés y reduce el gasto privado, debilitando de esta manera el estímulo de la política expansionaria. Por otra parte, existen otros elementos que también son capaces de determinar la magnitud del efecto crowding out. Estos son la flexibilidad en los precios y los efectos de la riqueza en la demanda agregada, efectos no keynesianos de una política fiscal, expectativas racionales, efecto de la equivalencia ricardiana, suavización del consumo, la incertidumbre, conllevan a ajustes futuros, de manera que los efectos de la política fiscal a largo plazo tendrán influencia sobre el corto plazo. Una equivalencia perfecta de este tipo se expresa cuando el consumo no cambia. Para este existen dos modelos, que enfatizan este efecto como consecuencia de la política fiscal, de emisión de deuda, un efecto no keynesiano, importante, obteniendo notable importancia, las diferencias entre políticas, temporales y permanentes, debido a que el ingreso permanente tampoco se ve afectado dada la ausencia en la liquidez y en mercados perfectos de capital. Sin embargo, existe una crítica recurrente que sostiene que ninguno de estos modelos explica de una manera satisfactoria el caso más realista de una suavización parcial, pues en un ambiente incierto es común que los hogares recurran a ahorros precautelares y las empresas posterguen sus inversiones irreversibles. Efectos de políticas fiscales sobre la oferta. Cuando se trata de analizar el tema de limitaciones en la capacidad, solo las políticas que promueven respuesta del lado de la oferta permiten enfocarse en él. Aunado a esto, existen efectos de políticas fiscales sobre la oferta que pueden tener consecuencias a corto plazo sobre la demanda. Efecto de impuestos, gasto gubernamental y crecimiento. Efecto de los nuevos modelos clásicos. Cuando se analiza el impacto de una política fiscal a corto plazo, se debe prestar atención a la manera en que los cambios a los impuestos salariales afectan la oferta de trabajo y los cambios sobre los impuestos al capital afectan al ahorro y la inversión.
se caracterizan por las políticas, que son anticipadas y que afectan a la demanda agregada. Aspectos institucionales de la política fiscal. El efecto de una política fiscal sobre la actividad económica puede depender de factores institucionales. Una manifestación de estos son los regazos internos y externos. Regazos internos muestran el tiempo que toma reconocer que una política fiscal debe ser cambiada y luego aplicar. Las medidas correspondientes. Regazos externos reflejan el tiempo que tarda la demanda agregada en asimilar las medidas fiscales. 1.1.2 Literatura empírica sobre la efectividad de la política fiscal. La literatura empírica que estudia la efectividad de la política puede ser separada en tres grupos. Se refiere a los trabajos que estudian episodios de saneamiento fiscal y buscan identificar contrataciones fiscales expansionistas. Estudia los factores que determinan los multiplicadores fiscales, analizando las relaciones entre la política fiscal, tasas de interés, inversión y pruebas de equivalencia ricardiana. Considera los trabajos que se enfocan en los efectos dinámicos de la política fiscal sobre variables macroeconómicas. Primer grupo, segundo grupo, tercer grupo. Los modelos macroeconómicos tienden a estimar como positivos los efectos de la política fiscal sobre el producto. Sin embargo, como los grandes modelos macroeconómicos se habrían construido a partir de la corriente keynesiana, se propone como alternativa el uso de los modelos VAR para estudiar los efectos dinámicos de la política fiscal. Es notorio recalcar que la mayoría de los estudios estudia, valga la redundancia, a los países industrializados, debido a la disponibilidad de información. 1.1.3 Breve reseña a la política fiscal en Bolivia. Para los años 1984-1985, la magnitud del impacto de la hiperinflación implicó una serie de reformas en el país que lograron la estabilización fiscal, sentaron las bases para una estabilización macroeconómica exitosa y ayudaron a consolidar al naciente y frágil régimen democrático. No obstante, varios autores sostienen que estas políticas implementadas no fueron las ideales y con el paso de los años se han ido postergando ciertas medidas consideradas necesarias, como la formalización y universalización del sistema tributario hasta el presente. Por otra parte, sobre el estado actual de la política fiscal boliviana, muchos autores sostienen que está operando dentro de un nuevo contexto macroeconómico. Y, dentro de este se pueden observar ingresos crecientes, así como nuevas responsabilidades del sector privado en lo que se refiere a las empresas estatales y compromisos de políticas dedicadas a reducir la pobreza en Bolivia de manera sostenida. 1.2 Datos y metodología. En un intento por estudiar el efecto de las políticas fiscales sobre el producto para el caso boliviano, se empleó la metodología de vectores autorregresivos estructurales, SVAR, aplicando la descomposición de Cholesky como método de imposición de restricciones y se utilizaron de series anuales oficiales del gasto público, ingreso público y el PIB para el periodo 1990 a 2010. Posteriormente se llevó a cabo la estimación de la función impulso-respuesta. Pues escogió esta metodología debido a que la misma permite analizar la efectividad de la política fiscal. Aunado a esto y considerando las limitaciones referentes a la frecuencia y tamaño de la muestra, los resultados reportan evidencias que se alinean más con las teorías de carácter neoclásico que con las sugerencias de política keynesiana. Además, se evidenció un impacto negativo y poco significativo estadísticamente del gasto público sobre el producto. Y para finalizar se observó que el multiplicador fiscal del gasto público es pequeño y de corta duración. Capítulo 2. Bolivia. Financiación y arreglos institucionales para retirar barreras a los caminos de los pobres. 2.1. Inventario de la infraestructura pro pobre en Bolivia. Deficiencias. Equipamiento en los 15.367 locales educativos solo. Existen 9.245 computadoras, 5.949 televisores y 4.885 VHS. 2.1.1 Infraestructura en educación. 122 alumnos inscritos por local educativo, con municipios que alcanzan un máximo de 776 alumnos y un mínimo de 8 alumnos. El 57% de los edificios educativos tiene suelo de cemento y el 7,5% tiene suelo de tierra. Solamente el 46,2% recibe agua de la red pública, el resto obtiene agua de vertiente, pozo, carro repartidor u otro. Solo el 11,8% de los locales educativos tiene alcantarillado, el resto elimina las excretas a cámaras sépticas, 27,8%, mediante otro sistema,
45,4%, y el 0,6% no tiene sistema de eliminación discretas. El restante no reporta este dato. 2.1.2 Infraestructura en salud. La infraestructura pública en el sector salud de Bolivia cuenta con hospitales generales con la capacidad de proveer todo tipo de atenciones médicas y el equipamiento necesario para ello, hospitales básicos en los que se atienden necesidades clínicas, con la excepción de contar con quirófanos ni con equipos para atenciones de diagnóstico como tomógrafos o laboratorios de análisis. 2.1.3 Infraestructura en saneamiento básico. El Estado tiene la responsabilidad de proveer servicios básicos, y podrá hacerlo mediante contratos con la empresa privada en los casos de la provisión de electricidad, gas, domiciliario y telecomunicaciones. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, INE, una quinta parte de los hogares bolivianos accede al agua para beber y cocinar, en ríos, vertientes, pozos o lagunas, y cerca del 10% de los hogares depende de piletas públicas y carros repartidores de agua. En cuanto al desagüe del servicio sanitario, aproximadamente un tercio de los hogares no tiene este servicio y otra tercera parte utiliza pozos ciegos y cámaras sépticas. En 209 de los 327 municipios de Bolivia, más del 50% de la población no tiene acceso a desagüe de su servicio sanitario. 2.1.4 Infraestructura en electricidad. El sector de electricidad en Bolivia está conformado por el Sistema Integrado Nacional, SIN, y una serie de sistemas aislados, SA, más pequeños. El SIN está separado verticalmente, de manera que los generadores de electricidad le venden a los distribuidores y a los consumidores no regulados. En los últimos 15 años, las inversiones ejecutadas en el sector eléctrico han causado la mejora en la cobertura de este servicio a toda la población. Sin embargo, la población más pobre sigue demostrando insuficiencias que merecen atención prioritaria. De acuerdo con el PNUD, en 1997, el 34,3% de las personas en el quintil de ingresos más bajo tenía acceso a la electricidad. Este porcentaje se ha elevado a 53,8% en 2007. En el caso de las personas en el segundo quintil, la cobertura ha mejorado de 74% a 76%. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.